para tener todo en mente, leamos Sofonías 1:1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos, extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Oremos una vez más. Padre, necesitamos tu ayuda de manera desesperada y anhelamos ver tu gloria en este libro. Así que oramos porque tu Espíritu nos ilumine, nos fortalezca, para que salgamos de este lugar más como Jesús. Amén. El Señor nos advierte que Él va a derramar su ira sobre todo ser humano. Y en el versículo 3 dice que va a eliminar todo en este orden en particular: hombre, la bestia, las aves y a los peces. Y eso es una reversión completa de la creación, de los días 5 y 6 de la creación. Dios creó en el orden inverso: peces, luego aves, luego bestias y luego al hombre. Y ahora dice que va a limpiar todo. De hecho, en el versículo 15 dice que va a traer densas tinieblas sobre la tierra, trayendo de vuelta la creación a su estado previo cuando dijo hágase la luz. Dios va a quemarlo todo y todo el orden creado se va a deshacer. Sofonías, tratando de ayudarnos a asimilar esta idea de un juicio global y universal, utiliza también un lenguaje del diluvio universal. Mira en Sofonías 1:3, que dice que Dios va a cortar la humanidad de la faz de la tierra. Es la misma frase exacta que se usa en Génesis 6:7. Recordarás que Dios nos da esta introducción. Sofonías nos da una introducción al tema de la ira de Dios, porque si te acuerdas en Génesis 6, Dios vio que toda la intención de los pensamientos del corazón del hombre era del continuo solamente el mal. Y así que Dios toma su arco y envía el juicio sobre el mundo y acaba con todos, y después cuelga como un guerrero su arco sobre las nubes y promete que nunca va a inundar el mundo. Y Dios ha sido paciente por miles de años, de tal manera que, segunda de Pedro, los burladores niegan que va a venir el juicio global de Dios. Y ellos deliberadamente pasan por alto este hecho. Pues cuando dicen esto, segunda de Pedro 3, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Pero por lo cual el mundo entonces fue destruido, siendo inundado con agua, por los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Pero nos recuerda, Dios ha juzgado antes con agua y la próxima vez lo hará con fuego. Antes con agua, ahora con fuego. Jehová es un guerrero, y aunque colgó su arco en el cielo, nunca renunció a su espada. Y aunque es verdad que su arma de largo alcance, su arco, está colgado, eso solo significa que la próxima vez que dicte sentencia sobre la faz de la tierra, lo hará de cerca y en persona. Ahora pondrá sus pies sobre la tierra, Zacarías 14:4, y matará a toda la humanidad con la espada de su boca. Pronto vendrá y traerá el fuego infernal con él. Y dices, Josías, pensé que estábamos hablando del remanente. Eso suena muy oscuro, porque estamos hablando de ira. Pero pensemos un momento, ¿qué es un remanente? Y la idea es de permanecer. Un remanente es un grupo pequeño que permanece. ¿Y que permanece después de qué? Bueno, si lees en el Antiguo Testamento y piensas en Noé, él permaneció después del diluvio. También vemos que el remanente regresa después de la destrucción de Jerusalén. Y el remanente es aquel grupo pequeño que será salvo aún después del juicio de Dios. Y de hecho, los que somos el remanente somos aquellos que sobreviviremos después de la ira de Dios en Sofonías. Así que a la luz de la ira de Dios, la única pregunta que debe de estar en nuestras preguntas y en cualquier pregunta
en la mente de todos es, entonces, ¿quién puede ser parte de ese remanente? Así que Sofonías responde esa pregunta y le vamos a esbozar de la siguiente manera: 3 aspectos de la salvación para ayudarnos a vivir hoy a la luz del día de Jehová. 3 aspectos de la salvación para ayudarnos a vivir hoy a la luz del día de Jehová. En el capítulo 1 veremos la necesidad de salvación. En el capítulo 2, la llamada a la salvación. Y en el capítulo 3, la promesa de salvación. Leeremos el texto conforme vamos avanzando. Así que vamos de vuelta al versículo 2 del capítulo 1. Dice, eliminaré por completo todo. Esto no es una hipérbole, no hay exageración. La humanidad es tan malvada, que esta está tan infectada por el pecado, que Dios va a limpiarlo todo. Y solo para asegurarse de que todo significa todo, mira el versículo 3. Acabaré con el hombre y la bestia, acabaré con los pájaros del cielo, los peces del mar, las ruinas junto con los malvados. Eliminaré al hombre de la faz de la tierra, declara Jehová. El hombre, la última creación en Génesis 1, ahora es el primero en ser destruido en el día de Jehová, porque el hombre es la causa, el hombre es el problema. Es el pecado del hombre que provoca esta destrucción total. Y fíjate, especialmente esa frase al final del versículo 3, que Dios va a borrar las ruinas junto con los malvados. Normalmente cuando piensas en una ciudad destruida, el ejército mata a la gente, pero ¿qué es lo que queda? Bueno, quedan las ruinas de la ciudad, pero esta vez no. En esta vez, Dios está acabando con todo. Dios está terminando con todos, aparentemente sin excepción. Parece que no hay nadie que permanezca, no hay ningún remanente. Porque Dios va a fundir los elementos mismos de toda esta creación física, como dice 2 de Pedro 3, y lo va a quemar todo. Y de manera aterradora, Él va a comenzar su juicio con su propio pueblo. Mira el versículo 4. Y extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Ahora, recuerda un poquito del contexto, no sabemos mucho sobre Sofonías, pero él nos da una cronología en el versículo 1, que estamos en el reinado de Josías, estamos en el año 600 antes de Cristo. Una época oscura para Judá, las 10 tribus ya del norte se fueron exiliadas por Asiria, ahora Babilonia está a punto de ser exiliada, Judá se lo merece, son idólatras perversos, Manasés está trayendo toda esta idolatría al pueblo, y lo que hace Sofonías es que entrelaza 2 profecías, una profecía de un juicio cercano de la destrucción de Jerusalén, pero también un juicio lejano en la gran tribulación. Entonces, en unos pocos años, habría un día de la ira de Jehová en donde Jerusalén sería destruida y los hijos del rey serían masacrados. Pero esa destrucción inminente de Jerusalén sirve primordialmente como una plataforma para Sofonías para llamar a todo el mundo a huir de el día de Jehová en la tribulación, la destrucción de todo el mundo. Y ese es el punto principal de este libro. De hecho, el libro de Sofonías está escrito en el libro de los 12 profetas después de la destrucción de Jerusalén como advertencia. Así que también es una advertencia para nosotros, porque sabemos que ha llegado el fin del mundo en 1 Corintios 10, como se nos explica. ¿Y cuál es el principio que podemos extraer de esto? Y es que el hecho de que las primeras personas a las que se dirige Jehová en su juicio es su propio pueblo. 1 Pedro 4:17, el juicio comienza con la casa de Dios. Los más responsables son los que tienen la palabra de Dios, la ley de Dios, la luz de Dios, porque recuerda, es Capernaum la que es juzgada con una condena mayor que Sodoma, ahí en Mateo 11, porque rechazaron a Jesús. Por eso Dios comienza hablando de extender su mano contra Jerusalén y solo más tarde en el capítulo 2 se dirige a las naciones, porque eso debería aterrorizarnos, porque de todas las personas de la historia, nosotros somos los que mejor conocemos la verdad de Dios. Tenemos a Jesús, predicamos la palabra de Dios semana tras semana. Mira, si los que estamos en este salón llegamos a ese juicio, arderemos con mayor intensidad. Es lo que nos enseña Hebreos 10, que son los que saben quién es Jesús, quienes saben acerca de su cruz, su espíritu, y luego lo rechazan. Que luego tratar con esa realidad terrible es caer en las manos de un Dios vivo, que es un fuego consumidor. Dice que los que pecan deliberadamente, rechazando a Cristo, Dios dice, déjamelos a mí, yo me vengaré de la sangre de mi hijo. Mía es la venganza, yo pagaré.
El Señor juzgará a su pueblo. Ahora, ¿por qué Dios está tan enfadado concretamente con su pueblo? Mira Sofonías 1:5. Porque su pueblo, quienes confiesan su nombre, sin embargo, fíjate también, juran por el nombre de Milcom. Y Dios odia este sincretismo más de lo que odia el paganismo, porque su pueblo conoce mejor. Y en el versículo 4 vemos que son adoradores de Baal. Versículo 5, adoradores astrales. No se puede adorar a Dios y a otra cosa. Jehová es un Dios celoso, exige lealtad absoluta, lealtad total. Y lamentablemente las cosas no han cambiado mucho en nuestros días. Claro, los nombres de nuestros dioses son diferentes. Como el evangelio de la prosperidad es nuestro Baal, la palabra de fe, entre comillas, es nuestro culto astral. Hemos inventado nombres más sofisticados, pero nuestros corazones idólatras siguen siendo los mismos, codician el mismo pecado. Por eso Dios dice que Él va a acabar con todo. Versículo 7, silencio ante el Señor Jehová, porque el día de Jehová está cerca. El juicio de Jehová viene pronto para todos los pecadores. Esa frase, callar, es una interjección hebrea que podría traducirse como shh, solo detente, solo guarda silencio. Y piensa cuál es tu mayor necesidad. ¿Tú sabes quién viene? ¿Quién viene a juzgar? Es el Señor Jehová, el Señor omnipotente, el inmutable e invicto. Él viene, creador, juez, santo, celoso, y el día de la venganza está en su corazón. Salmo 90:11, Moisés afirma que nadie teme a Jehová como debería. Nadie teme a Jehová tanto como lo haría si realmente conociera la furia de su ira. Es decir, si realmente conociéramos a Jehová, todos tendríamos mucho más temor. La segunda mitad del versículo 7, porque Jehová ha preparado un sacrificio, ha apartado sus invitados. Y eso es interesante, ¿no? Porque el sacrificio parece ser algo bueno, ¿no? Es bueno cuando sacrificamos para Jehová, pero esta vez Jehová es el que hace el sacrificio y los malvados están en su altar. Mira el versículo 8, entonces será en el día del sacrificio de Jehová que castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Judá espera que Dios juzgue a sus enemigos. Ellos, como lo hicieron las tribus del norte, están pensando, ojalá Jehová viniera y destruyera a nuestros enemigos. Y Dios dice, no ores por mi venida, no vengo por las naciones, vengo por ti, para degollarte, despellejarte, cortarte en pedazos y quemar tu cuerpo, porque eso es lo que es un sacrificio. Eso es lo que es un sacrificio. Ahora, puedo imaginar para algunos de ustedes que están escuchando este lenguaje de ira, venganza, tal vez estás pensando, ¿de quién hablas? No sé de quién estás hablando. Dios es misericordioso y bondadoso. Jesús es amor. Mira, esos que se rieron están en la conferencia correcta. Porque si tu Dios es solo esas cosas, entonces su nombre es Milcom. Es un ídolo que fabricaste en tu mente a tu imagen y semejanza. Y si predicas un Dios con D minúscula, que es todo amor y nada de ira, entonces no estás predicando al Jesús de la Biblia. No estás hablando de Dios de la Biblia. Mira la primera frase, Sofonías 1:1. ¿Quién está hablando? ¿Quién está revelando estas palabras? Dice que esta es la revelación de la palabra de Jehová. ¿Y quién es la palabra de Jehová? Su nombre es Jesucristo. Y aquí está haciendo lo que hace, lo que mejor hace, mostrándonos la gloria de Dios. Él revela al Padre, y aquí nos revela la gloria del odio de Dios hacia el pecado, la gloria de la justicia de Dios en acción. El Señor Jehová viene en juicio para erradicar el pecado en este mundo, y por tanto deberíamos estar asombrados de su grandeza y de su carácter, adorarle por eso. El punto es que hay una gran necesidad de que el pecador escape de esta necesidad, de esta ira. Tal vez piensas, versículo 12, se pueden esconder de Jehová, y dice el versículo 12, será en aquel tiempo que registraré Jerusalén con lámparas. El Señor nadie se perderá, irá de casa en casa, porque el juicio va a alcanzar a todos. Fíjense al final del versículo 12, Jehová no hará el bien y el mal. Esto es, no nos bendecirá si obedecemos, y ni tampoco nos castigará si hacemos el mal. Podemos escaparnos
con el pecado es lo que decimos o lo que pensamos cada vez que pecamos. No hay consecuencias para esto. Jesús murió por esto. Eso, Sofonías dice, eso está mal. Dios no puede ser burlado. Cosecharemos lo que sembramos, Gálatas 6. Y de eso se trata el día de Jehová. El día de Jehová es el día de la vindicación de Jehová. Todas las preguntas de la teodicea se resolverán ese día. Y ese día veremos la ira de Jehová. Versículo 14. Oh, el sonido del día de Jehová. En ella el poderoso grita amargamente. Mira, no estamos acostumbrados a la realidad de la guerra. Algunos de ustedes o de nosotros nunca hemos oído los aterradores gritos de la guerra. Pero imagina lo que sería para las mujeres y los niños escondidos en casa si oyeran el grito amargo de su marido y de su padre gritando derrotado mientras es asesinado a la puerta. Y el versículo 15, un día de furia, un día de problemas, angustia, un día de destrucción y desolación, tinieblas, lobreguez, un día nublado y densa oscuridad, completamente oscuridad y destrucción para los pecadores. Cuán grande es nuestra necesidad. Versículo 16, contra las ciudades fortificadas y las altas torres de las esquinas, no hay nada que te pueda proteger. Jehová viene. ¿Y por qué? Versículo 17, porque han pecado en contra del Señor y el Señor aborrece el pecado y aborrece al pecador. Salmo 5:5. Su sangre será derramada por todos lados. Esto es gráfico, una imagen de una batalla. Nadie se va a escapar. Ni siquiera nadie quedará ni siquiera para limpiar los cuerpos que queden. Sus cadáveres esparcidos de aquí para allá sin que nadie los entierre y nadie que se encargue de recoger porque todos están muertos. ¿Cuánto más debe odiar el pecado para responder así? Versículo 18, ni su plata ni su oro podrán librarlos. No puedes comprar otro ejército para proteger. ¿A quién contratarías para enfrentarse al Todopoderoso? No hay salida y esta es la gran tribulación. Versículo 18. Y el día de la ira del Señor, por fuego, su celo, toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Dios es un Dios celoso, y muy pronto llegará el día en que desate toda la furia de esa ira, y el desenfreno destructor de Dios acabará de forma aterradora con todos los habitantes de la faz de la tierra. Nadie le hará frente a ese día. Entonces necesitamos vivir hoy a la luz de aquel día. Necesitamos odiar el pecado que Dios odia y matarlo por cualquier medio necesario y huir de la ira de Dios. Pero mientras terminamos este primer capítulo 1, parece que nadie puede escaparse. Todos los habitantes de la tierra morirán hasta que recordamos que Jehová no tuvo que advertirnos. Si nos advierte es por amor, porque hay esperanza. Por ejemplo, le dices a tu hijo que no meta las manos al fuego para que no se queme. Incluso un rey pagano en Nínive comprendió este principio. En 40 días, tal vez si nos arrepentimos antes de que llegue, Dios nos libre. Y sabemos que es la razón porque el capítulo 2 vemos la necesidad de salvación. Ahora, la necesidad. Aún vimos primero la necesidad de la salvación, ahora el llamado a la salvación. Versículo 1 del capítulo 2, reúnanse de verdad, reúnanse, piensa, oh nación sin vergüenza, de que el decreto surte efecto. Y mira, el día de Jehová es inevitable, no puedes evitarlo, está decretado, pero puedes hacer algo desde que llegue. Entonces, ¿qué haces? Huyes de la ira de Jehová. Pero mira, aquí está la cosa. Si hemos entendido bien el capítulo 1, sabemos que es imposible. ¿Huir? ¿A dónde? ¿A dónde? El nombre de Jehová va a quemar todas las galaxias en el universo. Es inútil buscar ayuda. ¿Quién podría proporcionar refugio contra la ira del Omnipotente? Y esa es justamente la cuestión. Dios no nos ha dejado con ninguna opción más que Él mismo. Para huir de Jehová tienes que ir a Jehová.
Versículo 3, busca al Señor. El único suficientemente fuerte como para proporcionar refugio de la ira del Omnipotente es Jehová mismo. Nosotros más que nadie lo sabemos porque sabemos el Evangelio, conocemos el Evangelio. Solo el poder omnipotente del Hijo podía soportar la ira omnipotente del Padre a nuestro favor. Así que no trates de encontrar una manera de eludirlo. Búscalo a Él y vive. No externamente, esto no es ir al templo, ni ofrecer más sacrificios, ni dar tu diezmo. No, Él dice, busca a Jehová, dale tu lealtad total. Versículo 3 termina con, tal vez, quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Buscar al Señor es tu única oportunidad de sobrevivir. Bueno, vamos a avanzar rápidamente en la foto general. Mira estos 4 puntos. Dios mira los 4 puntos cardinales y pronuncia su venganza contra todos sus enemigos. Mira versículos 4 al 7. Los filisteos en el oeste serán aniquilados. Moab al este se volverá como Sodoma. Versículos 8 al 11. Etiopía al sur será asesinada por la espada de Jehová. Versículo 12. Y versículos 13 al 15. Asiria al norte perecerá. Y finalmente Jerusalén también será devorada. En el capítulo 3, versículos 1 al 8. Pero lo sorprendente de esta sección es que aprendemos que, de hecho, la destrucción del mundo no es solo para castigar a los malhechores. Dios está destruyendo a los impíos en nombre de su remanente. Jehová es un Dios celoso con un amor celoso por su remanente y así aniquilará a todos sus enemigos y hará de la tierra un refugio para su remanente. Mira el versículo 7 del capítulo 2. ¿Por qué Dios está exterminando a los filisteos? ¿Por qué Dios está deshaciéndose de todos ellos? Mira al final del versículo 7 del capítulo 2. Y para el remanente de la casa de Jehová, la costa será para ellos. Verás, el mundo ha injuriado y perseguido al remanente de Dios. Mira el versículo 8 del capítulo 2. He oído las afrentas de Moab, los ultrajes de los hijos de Amón, con los cuales se enfrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Incluso Jerusalén se involucró en la persecución en contra del remanente de Jehová y por eso será destruida. Jerusalén es comparada con Nínive, llamada una ciudad opresora que devora al pueblo de Dios como los leones en el 3:3. Así que Dios está juzgando a todos los pecadores con el fin de hacer de la tierra un santuario para su remanente. Y esto es difícil de entender para muchos cristianos modernos, porque vivimos en un contexto de este lado del mundo cuando estamos tan lejos de ser perseguidos. El hecho de que la venganza de Jehová contra nuestros enemigos pueda proporcionarnos consuelo y paz es un pensamiento bastante extraño. Pero considerando la venganza de Jehová, eso debería cambiar nuestra vida, alterar nuestra vida. Nos libera completamente del odio y la ira contra el mundo. Eleva nuestra adoración a Dios. Piénsalo por un momento. Imagina que mi esposa Cristal y yo estamos en una tienda haciendo fila. Estamos hablando con una mujer que no es creyente. Cristal le invita a la iglesia, empieza a hablarle acerca de Jesús. Y esta mujer insulta a mi esposa. Y nos vamos, terminamos de pagar y entonces nos encontramos otra vez con el Señor, nos corta el paso, nos toca el claxon. ¿Cuál sería nuestra tendencia pecaminosa natural a responder? Nos enfadarnos, queremos vengarnos de ella. Pero, ¿qué si Dios nos diera una visión del futuro y viéramos a esta señora cortarnos el paso, alejarse a toda velocidad e inmediatamente al cruzar la calle un semirremolque sale de la nela, embiste y muere en una explosión ardiente? Si sabes que ese es su final 10 segundos después, creo que no te enojarías. Creo que te llenarías de compasión, dolor, tristeza. ¿Cuánto más nosotros que sabemos que cada incrédulo que nos daña va a enfrentar la ira de Jehová? Si alguien insulta a mi mujer, mis primeras palabras podrían ser, hey, ¿sabes quién es su papá?
Ella es la hija de Jehová. Si no le pides perdón, te va a desgarrar miembro por miembro. Y después de matarte, te va a resucitar y te da un cuerpo inmortal para enviarte al infierno por siempre. Eso simplemente nos libera de cualquier necesidad de retribución. ¿Por qué tomaría venganza yo mismo sabiendo quién es Dios? Pero también hace algo, otra cosa. Nos anima a unirnos al Señor, a llamar a la gente al arrepentimiento, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben lo que les espera, no saben quién viene por ellos. Sálvalos, Padre, sálvalos de tu ira. Y predicamos, vuelvan a Jehová y sean salvos todos los confines de la tierra, Isaías 45, y oramos y rogamos llorando, tienes un enemigo omnipotente, huye de su ira, reconcíliate con él. Pero para ellos que no se arrepienten, oramos y esperamos por Jehová. Y Dios dice en Apocalipsis 6 a las almas de los mártires, tranquilos, esperen un poco. De hecho, ese es el resumen de toda esta sección, versículo 8 del capítulo 3. Dios dice, por tanto, esperadme. Sofonías 3:8, declara el Señor, hasta el día en el que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a todas las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. El punto es que Dios va a reunir a todos los pecadores del mundo y derramar su ira ardiente sobre ellos. Y eso, por supuesto, debería hacer que los incrédulos temieran la ira de Dios y escaparan del infierno suplicando a Dios que los perdonara. Pero nota, el propósito principal del versículo 8 no es para el incrédulo, sino para su remanente. Jehová le dice a su remanente, esperadme, confíen en mi venganza, espera. Y cuando esperamos y adoramos a nuestro maravilloso Dios, nuestra comprensión de su ira, eso incrementa nuestra adoración. Mira, comprender su amor celoso nos da tanta seguridad. Conocer su poder, porque nada nos puede pasar a menos que el Señor lo determine para nuestro mayor bien. Él solo permitirá que nuestros enemigos hagan lo que es mejor para nosotros, y la ira contra los pecadores engrandece su misericordia hacia nosotros. Romanos 9, 22 al 23 lo enseña muy explícitamente. Tú conoces ese pasaje. Y que si Dios, queriendo demostrar su ira, era conocer su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira, habiendo sido preparados para destrucción. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto? Para poder dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia. Entonces Dios derrama su ira sobre pecadores para magnificar su misericordia sobre su remanente. Los que merecíamos su ira, pero somos perdonados. Entonces, los que estamos en Cristo fácilmente nos olvidamos de la ira de Dios porque nunca la experimentamos. Debido a que Cristo cargó la ira de Dios por nosotros, lo único que recibimos es gracia y amor, pero nunca debemos olvidar quién es Dios. Lo adoramos mejor cuando comprendemos todas sus perfecciones. Él es más glorioso tal como Él es. Por incómodo que nos haga sentir, debemos considerar el día de la venganza de Jehová. Este texto que nos recuerda de la ira de Jehová. Déjame leer algunos versículos de Isaías 63, lo que Dios nos está diciendo aquí. Isaías pregunta, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje que marcha en la plenitud de su fuerza? El Señor responde, soy yo el que hablo en justicia, poderoso para salvar. Y Isaías pregunta, ¿por qué es tu ropaje y tus vestiduras como las de aquel que pisa el lagar?
Versículo 3, Jehová responde, el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira, los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché toda mi ropa. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había nadie quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Jehová está pisoteando a los pecadores bajo sus pies hasta que todo su ropaje está manchado de ellos por su sangre. Y aunque suena horrible, debemos meditar sobre estas verdades. Primero, para que un santo temor se apodere de nosotros y al considerar quién es Jehová, y eso nos debería de llevar a no pecar, no encontrarnos en esa condición. Pero también como cristianos nuestra gratitud se profundiza cuando consideramos la ira de Dios, consideramos que nosotros, que con razón y con justicia deberíamos de estar bajo los pies de Jehová en su lagar siendo destruidos. En ese último segundo, antes de que el omnipotente pie del juicio de Dios descendiera para aplastarnos, fuimos apartados por Cristo, que fue pisoteado en nuestro lugar. Nuestras caras, nuestras ropas, ahora están salpicadas por su preciosa sangre y asombrados enfrente del Cordero crucificado. ¿Cómo es que yo? Mira, ¿cómo no adorarle? Esto nos lleva a considerar la ira de Dios y cómo no adorarle al contemplar que Jesús tomó la ira, la copa de la ira por mí. Un fuego tan caliente que derritirá los elementos mismos de cada galaxia. Esta es la ira del Señor. Esa es la ira que Jesús se bebió hasta el final por mí. ¿Cómo no cantar aleluya? ¡Qué Salvador tenemos! Padre, Hijo, Espíritu, lleno de venganza y al mismo tiempo lleno de misericordia. ¡Qué Dios tan asombroso alabamos y adoramos! ¿Estás viviendo a la luz de estas verdades? ¿Esto te mueve a adorarlo? ¿Te mueve a servir a aquel que dio su vida por ti? Que cargó con toda la santa ira de Dios por nuestro pecado, para predicar la gloria de este Cristo, nuestro Rey, llamar a todos para adorarle, desde la salida del sol hasta su ocaso. Su nombre debe ser grande en todas las naciones. Y lo más que le adoramos, lo más que afecta todo lo que hacemos. Entonces hay una pregunta gigantesca que permanece, porque ya vimos la gran necesidad de la humanidad, porque Jehová viene por todos los pecadores para el juicio. Ya vimos el llamado de Dios para que todos huyan hacia Él en busca de salvación. Pero ¿cómo es que Dios puede hacer esto? ¿Cómo es que puede haber un remanente? Porque si todo pecador merece la ira y todo hombre es pecador, ¿cómo es que Dios va a preservar un remanente? Versículo 9 del capítulo 3, la promesa de salvación. Sofonías 3:9, la promesa de salvación. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros. Es la promesa de regeneración y a su vez la glorificación total futura. Tú dices, pero él solo menciona labios purificados. Bueno, recuerda, Jesús dijo que del corazón habla la boca. Santiago nos dice también que si alguien no peca con su lengua es un hombre perfecto. Así que tienes una habla perfecta, tienes su corazón perfecto. Dios promete regenerar un remanente, regenerar su remanente, y así es como Jehová puede perdonar al remanente, porque Él está prometiendo quitarles el pecado, hacerlos puros. Su ira viene por los pecadores, pero ya no son pecadores, han sido limpiados. Dios les ha quitado el pecado. Y entonces el final del versículo 9, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Primero,
El ciego ve primero porque se le dieron ojos para ver. Entonces, el primero la regeneración, luego la conversión, invocar el nombre de Dios, que sigue el fruto del arrepentimiento, uno tras otro, servirle en común acuerdo. Eso es lo que leemos también en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, que Dios nos ha dado vida, y Sofonías nos dice que Jehová nos cambiará. Pablo dice que somos salvos por fe, no por obras, y Sofonías dice que invocarán el nombre de Jehová. Pablo dice que caminamos en las buenas obras que Él ha preparado de antemano, y Sofonías dice que le serviremos en común acuerdo. La Biblia es tan coherente, obviamente porque tiene un autor perfecto. Los que permanecen y son salvados de la ira de Dios son los que Él escoge para nacer de nuevo, para ser hechos nuevos. Ahora, ¿para quién es esta promesa? ¿Es solo para Israel? Mira el versículo 10. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos traerán mi ofrenda. Esto es notable. Dice que vendrán de el sur de los ríos de Etiopía, que es otra forma de decir, promete. Esa forma de decir que Jehová está salvando a los adoradores de los confines de la tierra. Sofonías ya insinuó esto en el versículo 11 del capítulo 2. Regresa un momento. Sofonías 2:11. Sofonías 2:11. Terrible es el Señor contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra y se inclinarán a Él todas las costas, las naciones, cada una desde su lugar. Todas las naciones adorando a Jehová desde sus propias naciones. Pero mira la segunda parte, dice el versículo 11, que todas las naciones se postrarán ante Él, cada uno desde su lugar. Las naciones están adorando a Jehová desde las naciones. Y eso dirías, wow, eso es lo que estamos haciendo ahora, adorando desde los confines de la tierra. Bueno, tenemos una probada de eso en esta era, pero esto nos está hablando, esto está hablando después del día de la ira de Jehová, al final de la gran tribulación, una regeneración global en donde a través de Israel, en Jeremías se nos enseña que somos traídos a adorarle. Y esto se trata de una regeneración futura. Esa es la forma en la que Jesús usa la palabra regeneración en Mateo 19, cuando Jesús se sienta en su trono glorioso en la nueva creación. Así que lo que vivimos hoy es un privilegio. Se nos ha dado podemos saborear espiritualmente lo que hemos sido hechos nuevas criaturas interiormente, pero nuestra regeneración actual nos está preparando para la regeneración venidera de todas las cosas en la era venidera. Mira el versículo 11. Ese día no sentirás vergüenza porque todas tus obras, por lo cual has transgredido contra mí. El remanente va a ser tan limpiado, de tal manera, completamente lavado, que no tendrán pena delante de Dios, no tendrán vergüenza delante del Señor. Sabemos cómo pasa esto. Isaías 53 ya fue escrito para este punto, porque Jehová va a hacer caer la iniquidad de todos nosotros sobre el Mesías. Pero me encanta cómo Sofonías, hablando de la salvación, dice que este Dios no solo perdona todos nuestros pecados, sino que también quita la vergüenza de ese pecado. Eso es extraordinario. Es lo que nos enseña Pablo en Colosenses 1, que Cristo va a presentarnos santos, irreprensibles e irreprochables delante del Señor. ¿Puedes imaginarlo? El Señor que conocemos de Sofonías 1, con toda su santidad ardiente, te va a ver de pies a cabeza y encontrar nada de qué avergonzarte. Tú en toda tu inmundicia, en todo tu pecado, vas a ser tan purificado, tan santificado, que no habrá nada que escondas delante del Señor.